ya hemos visto la definición de historia clínica, hemos visto, la mayoría de nosotros conocemos qué es la historia clínica. Es un documento médico legal que inicialmente no se ha creado para ir a la justicia, pero como siempre decimos, un documento que nosotros tenemos que pensar, que si pensáramos así todo lo haríamos bien, que en algún momento esa historia clínica va a ir a la justicia, va a ir a un juicio. Entonces, si pensamos que es así, siempre lo vamos a hacer bien. Un documento dentro de los documentos médicos legales que habíamos hablado la vez pasada, habíamos hablado del parte, del certificado, la receta, habían dicho ustedes las órdenes médicas para laboratorio, para rayos X, para tomografía. Todos esos son documentos médicos legales, pero el más importante por excelencia de los documentos médicos legales es la historia clínica. Vemos que tiene muchas modalidades, hay muchos formatos de historia clínica, entonces vamos a ver lo más importante. Pero para empezar, tenemos que saber que la historia clínica es un documento que nos provee el centro asistencial donde vamos a estar trabajando. O sea, ya sean un centro asistencial de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel, nos va a proveer de esta herramienta que es la historia clínica. Entonces, en realidad la historia clínica resulta siendo un soporte donde nosotros vamos a ir cargando toda la información acerca de todas las actividades que hizo el paciente desde que ingresa al consultorio o al centro de salud hasta que sale. Por eso hay historias clínicas de consulta externa, ¿cierto? En las que solamente se va a utilizar en consulta externa. Normalmente tienen un contenido mucho más corto. Y también van a ver las historias clínicas de internación, que van a ser mucho más articulosas, porque van a cargar mucha más información. Pero tenemos que saber que, así como el centro asistencial donde asistimos nos va a proporcionar la historia clínica, esta historia clínica es hecha para facilitar a los médicos los medios para la custodia de la historia clínica y por sí mismo en los servicios de la documentación que se ha generalizado ya en los hospitales al objeto de centralizar la información, informatizarla y facilitar su guarda. Es decir, hasta hace algunos años todavía la historia clínica seguía siendo 100% física. Entonces necesitábamos archivos. Todavía ahora en los hospitales más antiguos tenemos cuartos y cuartos llenos de historia clínica que no podemos desechar, porque la ley dice que mínimamente 5 años tienen que ser guardadas esa información. Entonces tenemos que saber que si alguien destruye esa información antes de los 5 años, está cometiendo un delito. Y ese delito se llama, ¿alguien tiene idea? Se llama incumplimiento de deberes al funcionario público. Uno de los deberes que tenemos todos los que trabajamos en salud es resguardar, o por lo menos no destruir esa información, prever que esa información se mantenga guardada por el tiempo que dice mínimo de 5 años. Porque si nosotros en algún momento retiramos la historia clínica, la llevamos a nuestra casa, simplemente no la dejamos en su lugar y permitimos que se deteriore, se destruya, esa información posiblemente todavía no ha sido informatizada, ¿no? Porque ahora lo que se está haciendo, y es una orden que ha llegado por parte del reglamento del Ministerio de Salud, es que todas las historias, así sean de 5 o 10 años atrás, tienen que ser informatizadas, es decir, tienen que ser escaneadas y guardadas en un soporte magnético, en una computadora, para que ya no tengamos que buscarlo. Si es necesario, ya está
mojada o está deteriorada en un cuarto donde entra la humedad, toda la información sea destruida, pero se haga un acta de que esa información ya está ahora en un medio digital. Si alguien nos pide, nosotros podemos mostrarla en forma digital sin recurrir al papel. La finalidad de estas historias clínicas es servir como un sistema de registro y nos sirve para ordenar la información, para facilitar y mejorar la atención del individuo y su familia. Es lo que decíamos el otro día. El mejor amigo de un médico, queridos jóvenes, es una historia clínica ordenada y completa. Es el mejor amigo, así como decíamos que a veces el peor enemigo puede ser un mismo médico, un colega que hable mal. El mejor amigo, el mayor aliado o aliado va a ser nuestra historia clínica. Si nosotros la hemos hecho bien, nos va a salvar de procesos legales, de falsas denuncias, de calumnia, a veces de ataques de nuestros mismos colegas. Que un colega va a querer decir, el doctor no vino, no hizo esa información, no anotó en la historia clínica, no indicó ese medicamento. Por culpa del colega, el paciente se empeoró, se indicó. Pero si nosotros hemos anotado en la historia clínica, estamos salvados. Nosotros sí estamos dando fe que sí hemos ordenado, sí hemos cumplido con nuestra obligación. El hecho que no se haya aplicado ese medicamento al paciente, no se le haya hecho esa prueba que habíamos solicitado, y eso escapa a nuestra totalmente. Otra de las finalidades es contribuir a aportar datos para la asistencia a la comunidad y a la investigación, y nos da la capacidad para promover la reflexión sobre los pacientes, permitir aprender la práctica asistencial, que se utiliza para el aprendizaje, para la enseñanza de los futuros médicos, que son ustedes, y sirve como un canal de comunicación entre los distintos profesionales que atienden al paciente, los médicos de familia, especialistas, profesionales de enfermería, trabajadores sociales, administrativos. Es decir, yo no necesito ir hablando uno por uno con los otros médicos que atendieron a mi paciente. Tengo una historia clínica completa. La historia clínica, ahí me está contando, en tal fecha se hizo ver con el cardiólogo, en una fecha anterior se hizo ver con el ginecólogo, en fecha anterior se hizo un electrocardiograma, estaba normal, pero un mes antes se había hecho otro electrocardiograma que daba una alteración del QRS. Entonces, la historia clínica me está hablando. Yo no necesito llamarlos a los colegas, porque ahí está incluso el colega, si yo le pregunto y le llamo, me va a decir, doctor, yo atiendo 20 pacientes por día, usted me está preguntando de un paciente, ¿de qué me voy a acordar? La historia clínica sirve como un medio, como un canal de comunicación sobre todo lo que ha tenido el paciente. Hoy en día las historias clínicas, y se están haciendo los estudios correspondientes de las historias clínicas, nos permiten, jóvenes, hacer estudios de investigación. Y precisamente el otro día, y no por hacer propaganda, simplemente que ahora estamos queriendo lanzar la verdadera universidad del siglo XXI, en el sentido de que en cada curso se tenga que hacer investigación. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué Bolivia está siendo todavía las universidades tan ranqueadas. A los últimos, dentro de las 200 mejores universidades de América, están nuestras universidades, están a la cola. Uno se pone a pensar, y seremos tan malos como docentes o como universidades, ¿sí? Pero si tenemos médicos de la cabeza de Moreno, que en este momento están de directores de hospitales de Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, en Lima,
tenemos alumnos de la Gabriel René Moreno. Ustedes saben la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Gabriel René Moreno es nueva, una facultad nueva, tiene 25 años, cerca de 25 años que está funcionando, y ya tenemos profesores, alumnos que han salido de la Gabriel René Moreno y ahorita son profesores en el exterior. ¿Qué estamos haciendo tan mal para que sigamos todavía la cola? Poniéndonos a revisar las organizaciones que miden la calidad de las universidades, aparte de basarse en esto, en que los alumnos tengan medios digitales, tengan una pantalla, tengan un ambiente apto para pasar clases, tengan todo aquello. Lo que más a ellos les importa es dos temas. Uno, el intercambio, es decir, que haya intercambio de países, de una universidad a otra, y dos, la investigación. Y eso es lo que no estamos explotando todavía. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que hay convenios actualmente para hacer intercambios estudiantiles con otros países, la USPI de Brasil, la Universidad de São Paulo. De Brasil se puede solicitar intercambio para que ustedes puedan ser parte del internado observatorio en São Paulo. También vengan aquí a São Paulo estudiantes a hacer en nuestros hospitales. Eso enriquece mucho el tema de los intercambios y aumenta el puntaje que le dan a las universidades aquí en Latinoamérica. Es por eso que las universidades de la Católica de Chile, por ejemplo, tienen prácticamente intercambios con todos los países de Europa y con Estados Unidos y México. Casi la mitad de sus alumnos de la promoción de la Universidad Católica de Chile hacen su internado en otros países. La mitad lo hacen en Chile y la mitad hacen en España, hacen en Francia, hacen en Estados Unidos, hacen en México. Entonces ese intercambio enriquece y eleva el puntaje. Y el segundo punto, la investigación. Nosotros tenemos una gran cantidad de historias clínicas, de casos que vemos diariamente, pero no investigamos. Tienen ustedes las materias de metodología de la investigación, tienen materias en las cuales ustedes pueden investigar, pero no hay trabajos que se realicen. En algunos casos hay, como por ejemplo el año pasado yo fui a un tribunal en la feria científica y vi un trabajo espectacular, pero no tienen una revista indexada a nivel internacional donde publicar. Ahora lo bueno es que ya hay la revista facultativa. Esa revista ya está lanzada a nivel internacional y cualquier artículo que ustedes escriban, si llena las expectativas del comité de redacción, pueden publicarlo. Y eso les da un plus a ustedes como alumnos porque les aumenta su puntaje para presentarse a cualquier examen de competencia, para dar residencia médica, para cualquier tema, y les sube puntos a la universidad. Y eso es lo que está haciendo también nuestro vicerrector en la parte académica. Ha hecho bastantes convenios que se van a ver en los próximos meses, en los próximos años, una gran cantidad de intercambios. Pero eso es en base a las historias clínicas. En este momento cualquiera de ustedes puede irse a cualquier hospital de Santa Cruz, por decir, yo quiero investigar cuántos niños de 1 a 5 años enfermaron de dengue el año pasado y cuántos de ellos hicieron dengue con manifestaciones graves y cuántos fallecieron. Solamente hacer esa estadística en Santa Cruz, ¿no? En una zona de Santa Cruz, en un hospital de la Pampa de la Isla, hacen una investigación bien arreglada, con tablas, con tortas, respaldada con números de historias clínicas. Ese es un trabajo científico. Ya está hecho, ustedes ya están aportando a la ciencia y están haciendo notar que en esa zona de la Pampa de la Isla quizás han habido más casos de dengue complicados que en el resto de la ciudad. Después ya se puede ver cuál ha sido la causa. Hay
hay mayor cantidad de zonas con arbustos, la gente no hace vigilancia epidemiológica, la alcaldía no fumiga, se pueden investigar múltiples causas, pero ya se puede dar una solución. Entonces, para eso también nos sirven las historias clínicas. Es decir, las historias clínicas tienen múltiples usos. Ya no, como pensábamos quizás antes, solamente era para darle trabajo al interno. Ahora que sabemos que es para mejorar la salud del paciente, para mejorar el manejo, investigar el manejo de las enfermedades y también para el tema de investigación científica. Algunas de las funciones de la historia clínica se ve también que es la atención al individuo y a la familia, nos sirve para la toma de decisiones diagnósticas terapéuticas, nos garantiza la continuidad en la atención a lo largo de toda la vida del paciente durante todos sus contactos con el sistema sanitario, ¿no? Porque el paciente se va a ir y va a volver las veces que sea necesario, pero siempre que vuelva tiene que volver y se le tiene que buscar su historia clínica. Obvio, con el tiempo eso va a acabar con el tema de que hay personas que tienen dos historias clínicas en un mismo hospital. Cada paciente tiene que tener una sola historia clínica en un hospital. Posiblemente en el futuro se pueda hacer también, como ya hay en algunas regiones de Brasil, sobre todo en la región metropolitana de Sao Paulo, donde uno va a hacerse atender en un hospital privado o público de cualquier lugar de la región metropolitana, y así se haya hecho ver en el hospital de 2 kilómetros de Guarulhos, por decir, después se hace ver en Tatuapé, en otro lado, salta la historia clínica. O sea, todo está centralizado en un sistema que donde se haga ver, se van a pillar que se hizo ver y no puede uno mentir. Puede decir, nunca me vieron o nunca me entendieron, porque eso va a saltar. Eso da al tema de la continuidad en la atención. Bueno, asegura la calidad de la asistencia, porque es el único documento que permite conocer la actuación del profesional, permite ver la calidad del profesional que estamos formando. Nos va a servir como base de datos sanitarios. También nos va a permitir la identificación y control de los profesionales que han actuado en el diagnóstico y tratamiento del enfermo. Eso nos permite hacer seguimiento a casos de denuncia por mala praxis, posibles responsabilidades médicas, responsabilidades también en el tema de asistencia a turnos, guardias, servicios, etc. Ahí vamos a ver si un médico tiene antecedentes de queja, ¿no? Un profesional, un médico. Se va a ver que en ese hospital vamos con una historia clínica pésima, nos vamos a otro hospital, vemos la firma del mismo profesional y igual su historia clínica es mala. Ahí nos damos cuenta que a veces son casos recurrentes de colegas que tienen ese modo de actuar negligente, porque dentro de los temas de responsabilidad médico-legal habíamos dicho un nombre le habíamos dado a la negligencia médica, ¿se acuerdan? Entonces, una mala historia clínica llenada se considera una negligencia porque es una actuación perezosa. Quiere decir que el médico por flojo no llena bien la historia clínica, tiene flojera. Entonces, vemos, por ejemplo, dentro de lo que es, conocen el sistema SOAP, ¿verdad? ¿Qué significa S? Subjetivo. O, subjetivo, A. Análisis.
¿Ve? Bueno, entonces vemos todavía, lamentablemente, muchas historias clínicas jóvenes en el subjetivo, a veces no le ponen nada, está vacío. En este momento, ustedes vayan a hacer historia clínica, esta es la historia clínica de consulta externa. En el objetivo no anotan ni siquiera signos vitales, máximo anotan, por decir, una historia ginecológica, dolor abdominal, todavía con abreviatura, DA. Solamente en el diagnóstico, en la parte de análisis, anotan un diagnóstico, pero todo borroso, no se entiende nada. Y en el plan de tratamiento, a veces le ponen una palabra, un nombre de un medicamento y todavía todo borroso. Por eso se dice que se parece la historia clínica al reggaetón, dice, la mala letra. Entonces, esto sería lo que no se debe hacer dentro de la historia clínica. Entonces eso nos permite identificar a los médicos que no están cumpliendo. Entonces, si nosotros tuviéramos esto en la cabeza, jóvenes, pensaríamos 10 veces antes de hacer una mala historia clínica. Que dice, la historia clínica se va a convertir en un documento legal o probatorio de indudable importancia, pero no por ello puede olvidarse su carácter originaria y eminentemente asistencial. La historia clínica, el inventor de la historia clínica, posiblemente sea un médico francés, que ahora no ha sido identificado, en la época de la Ilustración ha comenzado a usarse la historia clínica. Él nunca pensó usar la historia clínica como método, como medio de juicio probatorio para inculpar o para deslindar la responsabilidad del médico. Él nunca pensó, simplemente pensó que sea una forma de que, como la mente es frágil, que el médico se podía olvidar, de que quede registrado en un papel qué le había hecho al paciente. Ese fue su pensamiento del creador de la historia clínica. Como digo, actualmente no se sabe exactamente quién fue, su nombre se ha perdido en el misterio de la ciencia, pero él nunca pensó que iba a ser tan importante la historia clínica y sobre todo no pensó que iba a servir para mandar a la cárcel a algunos o deslindar de la cárcel del refrigerador. Pero hoy en día que hemos llegado ya a este tema donde todo es denuncia, los médicos todo el tiempo estamos siendo filmados, todo el tiempo estamos siendo observados. Por eso es que, como el otro día les decía, que cuando ustedes vean y ustedes van a ver al año internado que hay gente que entra con el celular prendido, filmando o grabando. Entonces, de forma educada pero firme, hay que decirle a ese paciente que apague su celular, que se retire, porque nosotros no estamos para ser así expuestos ante la comunidad, menos ante la comunidad científica sobre los actos que estamos haciendo. Vamos a hablar más adelante de la naturaleza del secreto médico. Muchas veces los pacientes nos quieren a nosotros juzgar por violar el secreto médico, pero ellos mismos están violando el secreto médico, exponiendo la historia clínica mediante los celulares. Entonces, la historia clínica sí sirve como un medio de prueba. Un video, bueno, ustedes sepan eso, un video, una grabación hecha por celular, no es un medio de prueba. Para que sea un medio de prueba, tendría que ser ordenado por un fiscal. Es decir, un fiscal hacer un requerimiento fiscal o una orden fiscal pidiendo que algún policía o alguna persona que instruya a la policía entre a un consultorio y filme una consulta.
Y ningún fiscal está loco para hacer eso. Los médicos saben, los fiscales son profesionales, son abogados, y ellos saben también que eso es una violación al secreto médico, que tiene sus excepciones, solamente en casos muy excepcionales se puede hacer. Bueno, ahora vamos a desglosar rápidamente el contenido de la historia clínica. Primero tenemos la hoja de ingreso. La hoja de ingreso se va a anotar los datos de interés, los antecedentes familiares, patológicos, las alergias y el diagnóstico inicial. Esta hoja de ingreso es a veces discutida. ¿Quién va a llenar esta hoja de ingreso? En este momento no les puedo decir con precisión quién es el encargado, porque hay reglamentos de cada centro de salud o cada hospital tiene sus responsabilidades sobre quién va a llenar. Teóricamente esta hoja debería ser de enfermería, es decir, la enfermera debería hacerse cargo de esta hoja. ¿Por qué? Porque en el ingreso van a ir los datos, o sea, nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono celular, dirección, son los datos de filiación. La anamnesis también está ahí, y eso también lo tendría que llenar el personal de enfermería. Los antecedentes familiares también los puede llenar el personal de enfermería, porque solamente preguntar qué enfermedades han habido en su familia, hereditarias, como decir cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico. Eso lo puede preguntar el médico. Antecedentes patológicos, qué enfermedades tuvo usted antes de ingresar, antes de hoy. Antecedentes quirúrgicos, cuántas cirugías ha tenido, de qué lo operaron. Eso también puede preguntar el médico. Alergia, usted es alérgico a algo, al polvo, a la penicilina, al tocino, alguna vez que le colocaron alguna inyección, usted tuvo alguna reacción. Y se puede, en este apartado, si es que llena el médico esta hoja, puede anotarse un diagnóstico inicial, ¿no? Porque en esta hoja se puede incluso ya hacer un diagnóstico presuntivo. Pues ya viene la hoja de evolución, donde se incorporan las gráficas de temperatura, presión arterial, parámetros similares, lo que nos será útil para hacer un cotejo, luego la oportunidad de hacer de tratamiento instaurado. Si vemos que la fiebre está bajando, se deben acentuar los débiles, ¿no? Para ver si podría, la fiebre comienza a descender o más bien sube. La hoja de exploraciones, que es importante para reflejar toda y cada una de las exploraciones. La hoja de tratamiento, en la que se anotará diariamente sin importar cualquier cambio en la medicación, y la hoja de enfermería. Entonces, como ven, aparentemente dentro de todos estos contenidos, las que son de exclusiva responsabilidad de la enfermera es esta, la hoja de enfermería, y parcialmente puede ser la primera hoja, la hoja de ingreso. Entonces aquí se dan cuenta ustedes, jóvenes, que no solamente va a ser responsabilidad del médico. ¿Y qué pasa si en una hoja de evolución, como en el otro día yo les pongo, yo como médico voy a pasar a mi paciente, me dormí porque anoche tuve una fiesta o tuve otro turno en otro lado, estaba cansado, había mucho tráfico hoy día, y llegué a pasar la visita a las 9 de la mañana? Pero para que no me llamen la atención, para que no se fije el jefe, porque a veces el jefe de servicio revisa las historias clínicas, le pongo nomás que he llegado a las 8. Pero en el registro de la enfermera, nuestros principales controles jóvenes son las enfermeras. Y
Y una enfermera puede destruir lo que nosotros hemos ganado en años. En el cuaderno de la enfermera está que nosotros hemos llegado 9 y 15. Entonces aquí hay una incoherencia. En el momento de presentarse una denuncia, nos van a llamar a las dos. Van a llamar al médico y van a llamar a la enfermera. ¿Quién aquí está mintiendo? Usted dice que han llegado a las 8 en punto a pasar. Que ella es enfermera, anota en su libro de enfermería, 9 y 15 ingresa el médico a la sala de cita. Ponen como frente a frente. Cada cual va a tratar de defender su posición. Decir, no, yo llegué a las 8 y yo lo vi entrando a la sala de cita. ¿Cómo van a dirimir? Ahí. Veamos las cámaras. En la cámara no miente. En todos lados están las cámaras de vigilancia, desde el ingreso, desde el parqueo, el ingreso a la clínica o al hospital, el pasillo. El único lugar donde no se puede poner cámaras es en los quirófanos, en los consultorios, en los baños. Pues en todo lado hay cámaras. Aquí vamos a quedar de mentirosos y posiblemente nos inicie un proceso también. Por eso que, aunque lleguemos tarde, hay que poner la hora que estamos llegando. No podemos mentir porque tenemos a alguien que está mirando, otro que está calladita, que es la enfermera está vigilando. A los internos, las enfermeras les hacen la vida imposible. Parece que dicen, bueno, es mi única oportunidad que tengo de hacerlo sufrir a un médico, así que este año va a ser su baño negro. Pregúntenle a sus amigos que estén ahorita en internado. Y hay que tratar de llevarse bien con las enfermeras, peor es llevarse mal. No queda otra. Pero de alguna forma nos ayuda a que también tengamos un control cruzado. Si no, cada cual haría lo que sea. Así como hay médicos que van a ser responsables, que esperemos que ustedes sean responsables de su visita, de su medicación. Lamentablemente a veces por uno o dos médicos responsables que hay, colegas, a veces pecamos todos. Por ejemplo, a un médico lo firmaron por esos servicios públicos, de que él trabajaba creo en 2 o 3 lugares, y él llegaba a firmar poner su dedo en el biométrico. Se parqueaba con su auto encendido, con las luces del parqueo, en el parqueo de las ambulancias, donde ingresan los pacientes de emergencia. Ahí lo parqueaba con su puerta abierta, lo dejaba el auto, corría donde estaba el reloj para marcaba, los autos encendidos, corría, se subía y se iba. Y se iba a atender a los distintos lugares donde tenía que atender. A la 1 de la tarde era su salida, eso pasaba a las 7:30 de la mañana. A la 1, que era su hora de salida, volvía igual, con su mandil, como Superman salía. Igual lo dejaba en el parqueo de su auto, marcaba su salida y salida. Entonces solo venía a marcar entrada y salida. Según él no le iban a descontar, le iban a dar su sueldo completo, ¿no? Supuestamente él pensó que tenía muñeca, que nadie le iba a llamar la atención, hasta que se hizo una auditoría. Se hizo una auditoría con el reloj y con las cámaras. Y fue tan vergonzoso, ¿no?, cuando se publicó la auditoría, ver cómo él llegaba corriendo, dejándolo su auto en el parqueo. Ustedes saben que es prohibido parquear en el lugar de las ambulancias, desde ahí, ¿no? Imagínense que, y dice que una vez pasó, que llegó un paciente grave en una ambulancia, no lo podían meter al paciente porque ahí estaba su auto del doctor.
fue denunciado y tuvo que devolver varios meses de sueldo, porque cuando se hace la auditoría a ese nivel, la auditoría es tajante, no le da opción a defenderse, decir que no, que esa cámara es falsa, que esa cámara estaba enojada conmigo, no puede dar esa información, más bien queda en vergüenza. Tuvo que devolver 6 sueldos. Esos 6 meses solamente fue a marcar, no fue a trabajar. El apoyado de que habían otros médicos que también trabajaban en el hospital, se confiaba, decía, otros están trabajando ahí con tal que yo vaya a marcar. Entonces, dentro de las pautas de la historia clínica, tenemos que ha de quedar constancia, por escrito, de todos los datos referentes a los pacientes, y al finalizar el paciente deberá recibir el informe de alta, es decir, se tiene que hacer un informe de alta o epicrisis. Igual, la epicrisis es un resumen corto de toda la estadía del paciente en el hospital. La confidencialidad de las historias clínicas jóvenes es de vital importancia, porque solamente podrán acceder a los datos de las historias clínicas el enfermo o sus familiares o personas allegadas para recibir la información comprensible sobre sus padecimientos y posibilidades de tratamiento. Es decir, no es que le vamos a dar en su mano al paciente la historia clínica, le podemos mostrar, pero de ninguna forma podemos permitir que saque fotos a la historia clínica, que saque fotocopias, porque en realidad la historia clínica es propiedad del hospital o del centro de salud, no es propiedad ni del médico ni del paciente. A veces hay personas que se confunden y dicen, esa historia clínica es mía, y algunos incluso se la quieren llevar, y no es así, es propiedad del hospital. Ni siquiera la policía la puede sacar. La única forma que la historia clínica salga es mediante una orden judicial y en modo de fotocopia legalizada. Ni siquiera se puede entregar el original. Y eso ya ahora ya está instaurado como tal, que el año pasado habían fiscales abusivos que no conocían la ley, que iban y la secuestraban la historia clínica, la sacaban. Y después, ¿con qué se iba a quedar el médico para defenderse? Uno no sabe si el fiscal o los policías, que son los que manejan normalmente la documentación, las cambian las hojas, ponen nuevas hojas, firman otra cosa. Entonces, es un peligro. Por eso es que ahora, cuando se pide de fiscalía una historia clínica, esa historia clínica tiene que ser fotocopiada, hay que ser íntegramente y entregarle una fotocopia legalizada, hoja por hoja, hay que ir sellando, poner fotocopia legalizada, no entregar nunca el original. Entonces, esta historia clínica va a estar a cargo de todos los facultativos, es decir, de todos los médicos que participen en el diagnóstico, en el tratamiento, y debiendo quedar totalmente garantizado el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de guardar, como hemos dicho, el secreto médico. El secreto médico vamos a repetir durante el curso, durante varios temas, el tema del secreto, porque es de vital importancia sobre el secreto médico. Por eso es que nuevamente les digo, eso de meter cámaras, nosotros como médicos, como internos, estemos tomando unos votos de que la historia frente al paciente eso viola ya la privacidad del secreto médico. Entonces, con respecto a la titularidad de la historia clínica, es un documento nacido de la relación médico-enfermo y elaborado por el primero, es decir, por el médico y sus auxiliares. Entonces, ¿quién será el principal responsable de la historia clínica? El médico. En segundo lugar, sus auxiliares. ¿Quiénes son sus auxiliares? Pueden ser
otros médicos que trabajan en el mismo servicio, los residentes que están haciendo la residencia médica y los médicos internos. El acceso a la historia clínica. Decimos que el derecho de acceder a la información obtenida en la historia clínica van a tener el derecho a ese acceso sus pacientes, sus familiares, sus allegados. Es importante subrayar la diferencia entre el acceso y el acceso a la información. Uno es el acceso a la historia, es decir, mostrar esta historia clínica. Aquí están los datos que hemos obtenido. Obviamente el médico y el paciente es ignorante a muchos temas médicos, muchos términos médicos, y no va a poder saber lo que dice. Y otra cosa es el acceso a la información. Para el acceso a la información es el médico el que va a tener que proporcionar esa información a solicitud del paciente o de sus familiares. Una enfermedad grave, pronóstico reservado. No podemos simplemente mostrarle al paciente la historia clínica, tenemos que informarle. Para eso tendremos que suscitar una reunión entre el médico y los familiares. Como el otro día les dije, no es útil avisar uno por uno a los familiares. Lo ideal es concertar una sola reunión entre varios. Para la hora de la visita necesito que vengan la mayor parte de las personas involucradas, interesadas, más que todo las personas más importantes, el padre, la madre, la esposa, los hijos, pero nadie más. A veces los que más vienen se meten ahí con los vecinos, los padres. No tienen nada que ver, pues uno tiene que seleccionar. Cuando uno llama a la persona, tiene que decir, identifíquese, ¿usted qué es? Yo soy su padre, paz. ¿Usted quién es? Soy su hermano, paz. No, yo soy su vecino, vino, retírese por favor. Usted no puede entrar. Seleccionar a quién se va a dar la información. Este derecho del acceso a la historia clínica podría tener límites, algunos límites y algunas excepciones, porque hay datos delicados dentro de la historia clínica. El mismo paciente muchas veces no va a querer que se proporcione a toda la familia porque son de carácter confidencial. Por eso, antes de poder nosotros difundir lo que dice en la historia clínica, tenemos que consultar con el enfermo. Si les vamos a hablar con sus familiares, hay aquí algunos datos, usted está de acuerdo en que comuniquemos toda esta información a sus familiares, para los pacientes que, sobre todo en enfermedades terminales, enfermedades graves. Por favor, no quiero que mis hijos por el momento se enteren, porque tengo cáncer. Es mi derecho, yo le pido que solamente le diga a mi esposa, y a mi esposa le voy a decir que tampoco diga a nadie más. ¿Por qué creen que pasa eso, joven? A ver, alguien que tenga alguna idea. ¿Por qué a veces el paciente puede querer ocultar información sobre una enfermedad grave? Que hoy en día se presenta con mucha frecuencia. ¿Puede ser por la herencia? Exactamente. Temas económicos. Lamentablemente, hoy en día se dice la necesidad tiene cara de hereje. Es triste ver que cuando hay un padre, una madre que tiene una enfermedad grave, hay muchos hijos que lejos de preocuparse sobre si se va a curar o no se va a curar, preguntan ¿cuándo se va a morir? ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Bueno, primero que preguntan, cada vez se está viendo más ese materialismo que a nosotros los médicos nos molesta, porque mientras nosotros nos estamos desvelando, estamos al pie del paciente día y noche, viendo si se recupera o no, esperanzados en que si sale una prueba diagnóstica, una biopsia, esperando que salga negativa,
nosotros estamos ansiosos de que sea una prueba negativa y que no sea cáncer. Entonces los hijos más bien están ilusionados que sea positiva, que sea cáncer, para que se vaya rápidamente y ellos puedan repartirse la herencia. Y ahí también nosotros nos damos cuenta que cuando es una persona que tiene bienes, porque hay gente joven que no tiene bienes en monetario, es decir, no tiene dinero tradicional, pero tiene terreno, tiene un autito por ahí, tiene alguna inversión, tiene alguna tienda. Entonces, cuando el paciente está enfermo, nadie viene a visitarlo, a veces viene solo su esposo, a veces aparece solo un hijo. Pero cuando saben que es una enfermedad grave, aparecen hijos que hasta ni conocían, están machacados, aparecen, y son los que más reclaman. Entonces, por eso hay muchos padres que dicen: no quiero que nadie se entere, porque es cierto, no esperan ni siquiera que se muera, que ya están comenzando a pelearse quién se va a quedar con la mayor parte, yo tengo derecho, él no tiene derecho. Incluso se pueden cometer crímenes. Hemos llegado a casos como forenses, nosotros hemos visto que han tratado de acelerar la muerte de su padre para quedarse con herencia. La confidencialidad. Aquí está chiquito, pero vamos a hablar en el tema de que la confidencialidad está marcada primero porque esta es un deber moral del médico, mantener la historia clínica que sea confidencial. Y es por eso que también escribir es difícil, como nos dicen los pacientes. ¿Por qué escriben en difícil los médicos? En parte es precisamente por eso, porque imagínense que escribamos todo con lenguaje sencillo, daría lugar a que se pueda difundir mucha información que no es prudente que se difunda. Entonces, en todo momento se debe proteger las reglas del secreto médico. Por tanto, el médico está obligado a solicitud y en beneficio del paciente a proporcionar a otro colega todos los datos necesarios para completar el diagnóstico, así como para facilitar el examen de la prueba realizada. Es decir, que nosotros solamente podemos pasar la información a otro colega. Otros datos importantes, jóvenes, es que la muerte del enfermo no exime al médico del deber de secreto médico. Cuando ya se murió, ahora ya puedo hablar de todo lo que tenía el paciente. No es así, joven. Aún fallecido el paciente, el secreto médico se tiene que mantener, a no ser que alguno de los familiares nos pida que revelemos el secreto. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales se puede romper el secreto médico? Primero, por imperativo legal, por el deber de denuncia de delitos causados por el médico ha conocido el hecho presuntamente delictivo y en el ejercicio de su profesión deberá ponerlo en conocimiento de la justicia. Por ejemplo, en un caso donde un paciente tenga alguna enfermedad que tenga que ver con algún motivo de la comisión de un delito, el paciente haya cometido un delito, en algunos casos se esté amparando su enfermedad para eludir la ley. En esos casos el médico puede revelar la enfermedad, pero no a cualquiera, sino a la justicia. Segundo, por declaración de enfermedades infecto-contagiosas. Por ejemplo, un paciente que realizó una enfermedad infecto-contagiosa que ponga en riesgo a la comunidad. Por ejemplo, la tuberculosis. Se sabe que la tuberculosis, y ahora esta pandemia que acaba de pasar, el COVID, eran enfermedades de denuncia obligatoria.
no podíamos nosotros, por más que el paciente nos diga no le diga a nadie, por favor, son situaciones de emergencia sanitaria. El médico está obligado, más bien el hecho de no denunciar está poniendo en riesgo a todo el hospital y a los familiares. ¿Qué enfermedad más? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo que sería de declaración o de denuncia obligatoria? La meningitis, el VIH. Meningitis mononúcleo. Difteria puede ser. Difteria, también poliomielitis. Pero fíjense ustedes, jóvenes, que siempre donde hay la regla también hay la excepción. Le dijo su compañero, ¿cómo ha pedido usted? Estrada. Claro, dijo su compañero. El VIH. El VIH hasta hace unos 15, 20 años atrás era también de denuncia obligatoria. Personalmente, si a mí me preguntan si debería seguir como una enfermedad de ese tipo, yo la mantendría una enfermedad de denuncia obligatoria. Pero son 18 años aproximadamente atrás salió una ley que está vinculada a las personas portadoras de VIH y a sus familiares. En esa ley, expresamente, y es una ley que ha contado con fondos internacionales y que ha sido difundida a nivel internacional, que curiosamente es una enfermedad que sale dentro de la enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Por qué? Porque aparece que dice la ley que estas personas tienen derecho a la privacidad, que obligarles a denunciar crea una situación de discriminación que les pone en peligro a ellos, un montón de cosas. Y decir, ¿qué les importa a los demás? O sea, los pone a todos los demás en riesgo y a ellos los protege. Entonces, no tenemos nada en contra de las personas, más bien nosotros tratamos hoy en día de ayudar. Más bien hoy en día ustedes saben que VIH es una enfermedad en la que muy pocas personas ya fallecen porque ahora los tratamientos antirretrovirales son gratuitos. No gastan ni un peso el paciente que tiene esa enfermedad. Pero nos dicen que esas enfermedades tienen que ser protegidas, su privacidad, y en ningún momento el médico puede difundir la información de que la persona tiene esa enfermedad. La ley se ha hecho así. Entonces nosotros los médicos profesionales nos ponemos a pensar que hay cosas raras dentro de la legislación, pero como dice mi compañero, la lógica que uno piensa dentro de las enfermedades de denuncia obligatoria se le viene a la cabeza el VIH. ¿Por qué? Porque el VIH, una persona que tiene VIH es una persona que puede fácilmente de las relaciones, pero también se ha comprobado que si bien está dentro de las vías de transmisión, ojo, y eso yo quiero que se ponga atención a estas palabras que voy a utilizar. Para nosotros los médicos, la palabra contagio, ¿alguien me puede definir con su propia palabra qué es contagio? Palabra fácil, lo primero que se les venga. ¿Qué significa contagiar? Es la forma en la que el paciente o una persona adquiere una enfermedad. Transmite. ¿Cómo puede definir la palabra transmitir? Es como transmitir un agente causal a otra persona, del agente etiológico a otra persona. Transmitir sería tal vez por contacto directo o indirecto, o sea, de persona a persona y
directo a través de cosas inanimadas. ¿Podría ser? Bueno, si se dan cuenta, seguramente ustedes en infectología, en otras materias, han visto estos conceptos. Y si uno se pone a buscar en el diccionario médico, da lo mismo. Dice, el contagio es transmitir una enfermedad de una persona enferma a una persona sana. Contagio. Y transmisión de enfermedad toma como el proceso de contagiar una enfermedad de una persona enferma a una persona sana. En sí, básicamente estos serían sinónimos. Pero según la legislación, si ustedes le dicen a un paciente que tiene VIH que él puede contagiar una enfermedad a una persona sana, le muestre un proceso y lo pueden hacer despedir de su trabajo. Más que todo, yo me estoy yendo y no estoy criticando, simplemente les estoy dando a conocer, porque ese es mi deber, jóvenes, darles a conocer los riesgos que hoy en día como médicos tenemos ante varios temas relacionados con el tema de género. Así como hoy en día uno no puede decir palabras discriminatorias, personas que están identificadas con un tercer género, lo mismo pasa con este tema del contagio. Para ellos es una ofensa decir que pueden contagiar. Ellos prefieren usar el término transmitir. Para nosotros los médicos es lo mismo, pero para la legislación no. Ellos tienen sus propios términos. Y lamentablemente nosotros tenemos que aceptar eso. Porque si nosotros le decimos a alguien que se está contagiando, aparte de meternos presos, nos pueden despedir del trabajo. La legislación la han hecho en ese sentido. Entonces, en el sentido, por ejemplo, el VIH sale de esa clasificación. Y eso es muy importante. Supuestamente ellos tienen el derecho de que esto se mantenga bajo reserva, aún bajo el riesgo que nosotros hemos visto muchas veces que una persona que es diagnosticada con VIH se toma como un shock saber esa noticia, y muchos casos se han dado de personas que al ser diagnosticadas han querido tomar como una venganza, queriendo transmitir, no vamos a usar el término contagiar, transmitir la enfermedad a otra persona. Nosotros tuvimos algunos casos de pacientes sin infectología que estaban internados ya en la fase de SIDA. Ustedes saben que el VIH tiene dos fases, la fase de portador asintomático y la fase del SIDA. Nuestros pacientes ya eran en la etapa SIDA, que es la etapa ya que es incurable. Felizmente muy pocos llegan a esa etapa hoy en día. Que estando en esa etapa SIDA, se pinchaban con agujas en diferentes partes de su cuerpo y dejaban por diferentes lugares del hospital esas agujas. ¿Por qué lo hacían? Obviamente con la intención de transmitir a otras personas. Son unas personas de riesgo, pero hoy en día ya saben que esas personas están protegidas por una ley. Otra situación que nos permite no violar, sino levantar el secreto médico es la declaración como testigo o perito. Cuando nosotros somos citados ante la policía, ante la justicia, para declarar sobre un hecho que se ha suscitado en el hospital, cuando nos pregunte el juez sobre la enfermedad de un paciente, tenemos la obligación de levantar el secreto médico. ¿Por qué? Porque la autoridad nos está obligando, nos está mandando. Esa es otra de las excepciones. Entonces, ¿cuáles son las tres para resumir? Por imperativo legal, por declaración de enfermedad infecto-contagiosa o por declaración de testigo o perito. Esas son las tres excepciones para levantar el secreto médico.
En algunos casos también se exime a los médicos de sociedades o compañías aseguradoras, los certificados médicos. En los certificados médicos, como ya habíamos visto el otro día, el paciente al solicitar un certificado médico joven nos está dando la autorización de levantar el secreto médico. Está diciendo, puede revelar la enfermedad que tengo, y por eso nos pide ese. Pero estamos diciendo, nos están diciendo que le revelemos a él, al paciente. O sea, el hecho de extender un certificado médico ya es un hecho de levantar el secreto médico, pero solamente para esa persona. Por eso en la parte de finales del certificado médico anotamos que es a solicitud de una parte interesada. Ya el paciente, él sabrá a quién dar a conocer ese certificado. Si quiere lo pega en un poste para que todo el mundo lo vea, o si quiere lo esconde solamente para presentar a su trabajo, al lugar donde vaya a ser útil. Ahora, el paciente no siempre va a ser consciente de la seguridad y las consecuencias de levantar el secreto médico cuando nos permite divulgar información en un certificado médico. Por eso es importante, jóvenes, que en el momento que nosotros estamos llenando el certificado médico, si encontramos una enfermedad en el paciente que tenga una connotación delicada, por decir una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad con pronóstico reservado, una enfermedad cancerígena, antes de llenar el certificado médico le digamos al paciente: usted me está solicitando que se llene su certificado, pero aquí en sus análisis ha salido como resultado que usted tiene una enfermedad de pronóstico reservado. Usted, mediante el certificado que me está pidiendo revelar, y yo no puedo mentir, porque ojo, el paciente no nos puede decir: no le ponga eso, póngale esto nomás. No nos puede decir, el paciente no nos puede dictar la historia clínica. Eso es importante que ustedes lo tengan muy bien en claro, porque a veces el paciente va y nos quiere dictar, quiere decir: no quiero que esto le ponga, esto no, póngale que esta enfermedad sí, esta no. Nosotros vamos a poner lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? El estado de salud que estamos viendo actualmente, y si no está de acuerdo, lamentablemente no le voy a llenar ese certificado médico, porque aquí yo estoy poniendo en juego mi sello. Este sello no es este plastiquito nomás que cuesta 50 pesos. Este sello vale 10 años de estudio. Voy a poner, como usted me diga, voy a poner en juego el sello. Así que si no está de acuerdo en que revele yo lo que estoy encontrando, entonces mejor no se lo lleno, puede buscar a otra persona, para decirlo de la forma más amable. Tenemos que tener cuidado qué es lo que anotamos en la historia clínica, y siempre anotar advirtiéndole al paciente sobre las consecuencias de lo que estamos anotando en la historia. Finalmente decimos que la historia clínica, en los casos de demanda de responsabilidad médica, nos permite ver que el secreto profesional va a ser un derecho del paciente y puede ser un instrumento de protección en la actividad del ciudadano en su relación con el médico, que nos permita una comunicación libre y sincera, y nunca una cobertura de actuación profesional, si no tenemos que utilizar la historia clínica
para nuestro beneficio, para evitar que se sepa una verdad. Tanto, por ejemplo, en el certificado médico o en la historia clínica, por lo menos hasta ahora siempre hemos visto que eso sucede, pero yo creo que ya va a llegar el momento que tenga que terminar. Cuando hay una auditoría médica, cuando alguien denuncia a una clínica que se cometió alguna negligencia, alguna impericia, alguna mala praxis, el médico o el fiscal solicita una fotocopia legalizada de la historia clínica. Y lo peor que pueden hacer el médico, y vemos todo el tiempo todavía, es que se asusta el médico, el jefe médico, y dice: traigan esa historia clínica. La traen y le faltan hojas, le faltan estudios complementarios, le falta firma, le falta sello. Dice: ya, a ver, tenemos esta noche para hacer una nueva historia clínica. A todos los internos, cada cual va a hacer de a 2 hojas y lo ponen. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están falsificando. ¿No? Piensan que el fiscal no se va a dar cuenta, el fiscal se da cuenta. Ya es lo mismo que las personas que a veces solamente al tocar el billete se dan cuenta si un billete es falso o es verdadero. Los fiscales ya tanto ver papeles de todo tipo ya se dan cuenta cuando esto es una historia clínica que está fabricada. La hoja está nuevita, está sin ningún doblez, está sin ninguna mancha. Historia totalmente fabricada. Y eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Falsificar, porque ahí estamos entrando a otro delito que es la falsedad. Tampoco se puede amparar la negativa a entregar la documentación clínica, alegando que va a declarar por uno mismo. Cuando nos es solicitada la historia clínica, el médico tiene la obligación de entregar esta historia clínica a la autoridad competente. En cuanto al consentimiento informado, el concepto de trascendencia, vamos a decir que el consentimiento informado significa la acción y efecto de consentir, o sea, permitir, conceder una u otra cosa a la existencia de la compatibilidad de voluntad entre partes. Se puede definir más fácilmente como es el acuerdo entre dos voluntades, es decir, que yo estoy de acuerdo y el paciente está de acuerdo también. O sea, los dos estamos de acuerdo a que se haga un acto. Ese es el consentimiento informado. Y se llama informado, ¿por qué? Porque nosotros cuando le vamos a sacar una uña a un paciente, tenemos que decir, le vamos a sacar esa uña y usted durante este tiempo que esté sin uña no va a poder ponerse zapatos, no va a poder jugar fútbol, no va a poder ir a bailar, no va a poder tomar bebidas alcohólicas porque va a estar tomando antibióticos, que el antibiótico se inactiva por el alcohol. También tenemos que decirle, en el momento que le esté colocando la anestesia, es posible usted tenga una reacción muy dolorosa. No mentirle, decirle: no, la anestesia no duele, cuando todos sabemos que la anestesia duele. El pinchazo de la anestesia duele como la picadura de una abeja, eso lo sabemos. Pero mentirle, decirle: no, no le va a doler nada, ya le estamos mintiendo. Tenemos que decirle: el pinchazo va a doler, va a sentir que nosotros le sacamos la uña, porque la anestesia solamente disminuye el dolor, no quita la sensibilidad. El paciente siente que uno mete la pinza debajo de la uña y la tironea, todo eso siempre. Y eso es el consentimiento informado. Informarle al paciente lo que le va a pasar y que él firme que está de acuerdo. En eso se resume la trascendencia de la historia clínica, como el acuerdo entre voluntades. Como decía Barreiro, de lo que se trata es de obtener el consentimiento informado de un paciente y tener la conformidad del enfermo respecto de la modificación de su organismo. Este hecho, sin el consentimiento del enfermo, constituiría un atentado a la libertad personal.
nosotros le sacamos una uña sin decirle antes que no va a poder jugar fútbol, no va a poder ir a bailar. Hay muchos pacientes que se molestan porque ellos dicen, si me hubiera avisado antes, no me hubiera hecho sacar la uña, hubiera preferido quedarme con mi uña así inflamada, porque mañana es el matrimonio de mi amigo, quiero ir a bailar. Entonces, con mi uña inflamada, así me hubiera ido a bailar mañana. Por eso la importancia, solamente por ponerles un ejemplo de la uña, por ponerles el ejemplo más pequeño de lo que es un procedimiento. Así como una uña, el drenaje de un absceso, mucho más en el tema de la cirugía plástica. Y es donde más chocamos. Ustedes sabían que así como los cirujanos plásticos son los que más plata ganan, más dinero ganan, también los cirujanos plásticos son los que más juicios tienen. De todos los juicios que nos entran al colegio médico, por negligencia, por mala praxis, casi el 50% son de cirujanos plásticos. ¿Por qué? Por este tema del procedimiento normal. Los médicos no les dicen a las pacientes, digo las pacientes porque la mayor parte todavía en Bolivia, el 100% de los pacientes que se someten a un procedimiento de cirugía estética o cirugía plástica, más o menos el 70% son mujeres, el 30% son hombres. En Argentina, en Brasil, ya se ha igualado casi el 50%. Es más, en Buenos Aires ya son más los hombres que las mujeres. Eso va cambiando. Pero la mayor parte de las personas que se hacen operar, el médico les ofrece el resultado mentiroso. Dice, no, es un cortecito, le voy a hacer por aquí, por allá. Por ejemplo, la dermolipo, que a nadie le gusta hacer panzón, sacarle toda la grasa. Se le dice, va a quedar perfecto, usted va a poder hacer sus actividades después de 15 días, no va a quedar cicatriz. La primera mentira es decirle que no va a quedar cicatriz. Porque aunque sea una cicatriz pequeña, va a quedar, aunque después le hagan con láser o lo que sea, pero ya el láser es otro procedimiento, otra operación. El paciente tiene que volver a gastar. ¿Para qué mentirle hacia el paciente? Es mejor decirle la verdad. Pero también ahí nos dicen los cirujanos una vez que están en juicio, nos dicen que si le dijéramos toda la verdad a los pacientes, y la mitad se haría operar, pero también no estarían en esa situación. Como les decía en una de las primeras clases, el índice de suicidios de médicos a nivel mundial ha aumentado, porque los médicos no estamos preparados para un juicio de negligencia. Ningún médico está preparado. ¿A quién le va a gustar después de haberse quemado las pestañas 10 años con especialidad y todo, después de estar en el banquillo de acusado, con riesgo de que lo manden a la cárcel? Pero preferible es perder pacientes. Si te va a quedar con una cicatriz, no, si voy a quedar con cicatriz, me voy donde otro médico. Y otro médico va a ir, le va a mentir, le va a operar. Preferible que el juicio quede para ese médico y no quede para nosotros. Como decimos, mejor es operar 1 o 2 pacientes al día o a la semana, operar 4 o 5 por día, que de esos solo uno nos puede hacer quitar el título, solo ese uno nos puede hacer meter preso. Preferible ganar menos, pero andar con la conciencia tranquila. Como siempre decimos en la medicina, la mejor almohada que tiene el médico es la conciencia tranquila. Mejor que una almohada de pluma. Entonces, en eso consiste el procedimiento informado, en no intervenir en caso necesario. Puede responsabilizar al médico por omisión de socorro. Decimos que solamente no se va a proceder al procedimiento informado para realizar una actividad médica en caso de emergencia. Es decir, si vemos un paciente tirado en el piso que se está broncoaspirando, o nos meten a un paciente insuficiente a la emergencia,
no tiene familiares, está inconsciente, no puede firmar el consentimiento. ¿Quién va a firmar el consentimiento si él está inconsciente? Está sofocando, está en un paro. Entonces nosotros no vamos a poner el papel y hacerlo firmar o ponerle su dedo y su sello. Tenemos que actuar aún sin consentimiento informado, solamente en ese tipo de casos, en casos de socorro, ahí está en riesgo la vida del paciente. Tenemos que salvar la vida y ahí no vamos a pedir ningún papel, y directamente vamos a proceder. Como consentimiento informado de las actividades médicas, tenemos todos los procedimientos, la integridad física, sobre todo las cirugías y ciertas exploraciones, por ejemplo, endoscopías, colonoscopía. Ustedes sabían, jóvenes, por ejemplo, que hay médicos que no les informan a las pacientes, y eso nosotros el año pasado tuvimos varias denuncias en el tema de las ecografías transvaginales. La ecografía transvaginal es un proceso invasivo, ¿no? Imagínense a qué mujer de buen grado le va a aceptar que se le introduzca un artilugio dentro de su cuerpo, envuelto en un preservativo para hacer una exploración. Lo primero, que si no se le explica a la paciente para qué sirve eso, ella va a rechazar. Y a veces cuando tenemos consultorios llenos, hay una cola de pacientes y hay varias personas con orden de autoridad transvaginal, a veces el médico que le está mandando no le explica. Sobre todo cuando es embarazada del primer trimestre de embarazo, sabemos que la mejor forma de ver un embarazo del primer trimestre es la ecografía transvaginal, porque incluso no necesita ni siquiera que la mujer esté sin miccionar, o sea, que tenga globo vesical, para ver si hay un desprendimiento del feto, para ver si hay una buena formación de las estructuras fetales. Pero tenemos que nosotros explicarle que le van a introducir un objeto largo, ¿no?, por la vía vaginal, para explorar, para ver todas las estructuras de su bebé. Tenemos que explicarle para qué sirve eso, para ver que el bebé se esté desarrollando bien, en buena forma, que no tenga ninguna complicación. Y si directamente le decimos ecografía, la mujer va a pensar que es por arriba. Después cuando llega allá, el médico, sin explicarle bien, le dice, échese, sáquese todo lo de abajo. Saca su aparatote ahí, comienza a poner el preservativo. Hemos tenido varios pacientes que han salido corriendo ahí y lo han denunciado al médico. Nadie me dijo que me iban a meter esa cosa allí. Ese médico todavía agarró un condón y lo puso en su aparato. Lo ven así. Otra cosa fuera que uno le explique para qué sirve el condón, sirve para que no haya una transmisión de cualquier enfermedad que pueda haber tenido la paciente anterior, porque son equipos que no podemos estar mandando esterilización a cada rato. Ustedes saben del ecógrafo, lo más caro, más que el aparato del ecógrafo, es el transductor. Todo vale casi la mitad de todo el aparato. Contaminarlo, meterlo a desinfección, lo destruye. Entonces, todo eso conlleva los procesos invasivos. Esto tiene que ver con la intromisión en la intimidad, muchas veces con temas de creencias religiosas que puedan tener personas. Por ejemplo, hay personas que no van a aceptar según su religión que se les introduzca ningún instrumento con ningún orificio del cuerpo. Esa es mi creencia, eso dice mi religión, no voy a permitir. Entonces, esas son las actividades médicas para que el paciente tiene que dar su libre consentimiento.
situaciones, como hemos dicho, cuando hay urgencia o haya riesgo de muerte, cuando la actuación médica supone un riesgo para la salud pública, por ejemplo en el COVID no hicimos llenar consentimiento informado a nadie, ¿no? Prácticamente el paciente que llegaba con una saturación menor de 70 lo intubábamos sin pedir el consentimiento informado, que era una situación de emergencia sanitaria. Intervenciones quirúrgicas en las que, por decir, un abdomen agudo, donde no haya familiares, viene un paciente choqueado, con un dolor abdominal, pierde el conocimiento, no hay ningún familiar que firme, tenemos que meterlo a quirófano. Claro, el consentimiento informado, que en este caso no lo firma el médico, no lo firma el paciente, pero hacemos un acta con el personal de salud que está presente, las enfermeras, puede firmar el chofer de la ambulancia, puede firmar el guardia de seguridad, todas las personas que presenten pueden firmar, hacer un acta en el sentido de que al no haber familiares presentes se realizó el procedimiento, toda vez era de urgencia, si se esperaba que aparezcan familiares del paciente, el paciente podría llegar a fallecer. Al final de todo, dentro de las excepciones, tienen que ser todas aquellas situaciones, jóvenes, en las que el daño producido no sea mayor el que se pretende evitar. Como máxima dentro de la medicina, siempre tenemos que nosotros hemos estudiado, ustedes están estudiando para hacer bien al paciente, no hacer mal. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que siempre ponemos el ejemplo del cáncer. Hay personas que vienen, sus familiares tienen cáncer de cualquier día, un cáncer de intestino, un cáncer de estómago. Y algún médico, a veces sin mucho tino, porque está con mucho trabajo, le dice que se haga una colonoscopía, un cáncer de colon. Pero el cáncer ya ha sido diagnosticado, ya se hizo la tomografía, se vio si había un tumor gigante a nivel del abdomen. Entonces, sabemos nosotros que hacerle una colonoscopía no nos va a cambiar el diagnóstico, no le va a dar más tiempo de vida, más bien va a ser un sufrimiento. Imagínense ustedes un paciente que no tiene, como cualquiera, ustedes o como yo, que no tiene ningún problema de salud, hacer una endoscopía es lo más incómodo y vergonzoso, ¿no? Se trata de una sonda larga, la región rectal hasta lo más, para explorar todo el colon. Y todas las personas que se han hecho una colonoscopía salen con incomodidad, con dolor, hasta con vergüenza. Nadie van a echarle a ustedes salir y decir, ayer me hice una colonoscopía, tienen que guardar un secreto que nadie sepa, parte de la incomodidad. Peor todavía una persona que ya se sabe que tiene un cáncer, que tiene un problema grave, pedirle este tipo de situaciones, lo decimos aquí, tratamos de que el daño producido no sea mayor que se pretende. En este caso, un cáncer de colon, por ejemplo, hacer una colonoscopía va a hacer más daño todavía, porque va a hacer que el cáncer, si está en una parte del hueso, se siembre a otros lugares más, se expanda. Y esa es una violación a nuestros principios dentro de lo que es el código de deontología. Bueno, muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Una recomendación para el día lunes. Le vamos a dar un trabajo, jóvenes,
muy bonito, va a ser graduado este trabajo, va a tener un punto, es un resumen, pero lo tienen que hacer a mano, del juramento hipocrático. ¿Ya? Porque es el juramento que ustedes van a hacer cuando se gradúen como médico. Pero ¿por qué siempre lo hacemos y lo hacemos con mi curso? Ustedes ahorita van a preguntarle a la mayor parte de los profesores qué significaba el juramento hipocrático. Les van a decir que no se acuerdan qué significaba, para qué era. Entonces han jurado por algo que no saben. Y obviamente como han jurado solamente para sacarse la foto, no lo cumplen. Entonces ustedes van a hacer de las promociones que van a salir cumpliendo el juramento hipocrático. Entonces ese es el trabajo. Realizar primero un resumen del juramento hipocrático y en 10 líneas, que no sea más de 10 líneas, explicar con sus propias palabras qué es el juramento hipocrático. Nada más. O sea, primero copiarlo en extenso, pueden sacar en internet cualquiera de los formatos que hay varios formatos, copiarlos con su letra en manuscrito y después hacer una explicación de 10 líneas qué es para ustedes el juramento hipocrático. Nada más. Hasta el día de lunes. Belleza, vamos. ¿Quién le falta el libro?